Buenas noches, ¿cómo están? Espero que el fin de semana que pasó haya sido un fin de semana tranquilo, que hayan podido descansar bastante. Hoy es nuestro nuevo comienzo de esta nueva semana del diplomado. Recuerden que el diplomado lo terminamos el día miércoles de esta semana, es decir, lo estamos terminando a eso del 2 de el mes que entra, ya este mes se terminó, ya hoy es 31 de marzo, lo terminaríamos el 2 de abril. Vamos a continuar con lo que ya hemos venido trabajando. Es muy importante los modelos. Los modelos, de hecho, es uno de los módulos más largos que vamos a encontrar. Los modelos de SIM es realmente la base o los cimientos para poder entrar a conocer muy bien las técnicas. Ya hemos hablado de lo que son varios modelos, ya creo que está más que claro la segunda generación. Y estábamos en esa parte más de la tercera generación, una tercera generación más contextual, más centrada en el momento presente. Referíamos entonces que en este modelo de tercera generación solamente cambia, bueno, cambia muchas cosas, cambia a nivel epistemológico, recordemos, pero que también hay algo indispensable y es que es aceptar aquellos eventos que tienden a ser permanentes. Poníamos en contexto lo que es la terapia ACT, la terapia de aceptación y compromiso, donde de hecho el modelo o en el modelo en que se basa la terapia de aceptación y compromiso es ese, aceptar que algunos hechos, algunos eventos son difíciles, son difíciles de entender, de aceptar incluso, y que de pronto desde el modelo de la aceptación y compromiso es comprender que no todo lo podemos cambiar. Vimos también un ejemplo del modelo desde la ACT, pues un ejemplo clínico, y hoy vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado, que era inicialmente en la DBT. Habíamos entonces dialogado un poco sobre esta característica, sobre lo que son algunas metáforas en esa terapia de aceptación y compromiso, que es una de las técnicas que se utilizan. También se usa una técnica que es la técnica de aceptación y normalización del malestar y un no control de lo incontrolable. Las técnicas de aceptación y compromiso realmente sirven muchísimo para que el paciente entonces ponga en un contexto, de pronto no siendo él el, el centro del ejemplo, sino que pueda transformar también su, su perspectiva a una perspectiva un poco más desde la analogía. Ahora vamos a hablar un poco desde esta DBT, la terapia dialéctico-conductual. La terapia dialéctico-conductual entonces tiene dos siglas, una que es en español, esta primera, y luego tenemos una que es en inglés. DBT es el nombre más conocido de la terapia dialéctico-conductual. Al principio, esa terapia dialéctico-conductual fue diseñada o fue desarrollada principalmente para personas que tenían TLP, para personas que tenían trastorno límite de la personalidad. Es decir, es una terapia que está basada en esa evidencia desarrollada por pues por un autor que principalmente, como les menciono, él lo que quería, Marshall lo que quería era trabajar con pacientes específicamente que tenían trastorno límite de la personalidad. Ya con el tiempo uno se va dando cuenta que no solo funciona para TLP, sino que ya sirve para muchos diagnósticos, incluso los que están eh, no tan centrados en un trastorno de la personalidad como sería el trastorno límite, sino que sería más, por ejemplo, para
los diagnósticos que tienen una desregulación en cualquier campo, por ejemplo, en el TDAH, que hay una desregulación en ese comportamiento. Entonces, acá es una terapia que inicia en esa década de 1980, por eso se habla que es un poco más contextual, relativamente contextual, y que inicia para trabajar o para abordar ese trastorno límite de la personalidad. Como les menciono, no se limita solamente al TLP. De hecho, se ha visto en muchas investigaciones que funciona como un modelo para pacientes con depresión, pacientes con ansiedad, pacientes con abuso de sustancias psicoactivas y otros trastornos, como por ejemplo el trastorno de la conducta alimentaria. La DBT combina estrategias de esa terapia cognitivo-conductual tradicional con unos principios de dialéctica y una aceptación también plena, una aceptación del mindfulness, donde ese enfoque principal en los pacientes o del terapeuta hacia el paciente va a ser ayudar a las personas a encontrar un equilibrio entre la aceptación de la realidad y el cambio de sus conductas que son visto como conductas problemáticas. Entonces, ¿cómo funciona la DBT? Está principalmente diseñado para ayudar en esa inestabilidad emocional, una inestabilidad emocional que, pues, en el diagnóstico principal, donde la podemos encontrar o donde la podemos hallar es en el TLP, donde hay una inestabilidad emocional, donde pues también vamos a conocer más adelante cómo no solo es una inestabilidad emocional, es un miedo al abandono, hay una desregulación bastante, no solo emocional, sino incluso comportamental y cognitivo, y que las personas con TLP, pues la idea de la terapia dialéctico-conductual es ayudarlas a no tener comportamientos autolesivos, autodestructivos, comportamientos que los llevan a, al autosaboteo. Entonces, el objetivo de la DBT es enseñar esas técnicas que le ayuden al paciente a comprender sus emociones, unas emociones, pero sin juzgarlas. Entonces, el componente que les mencionaba, la conciencia plena, el mindfulness, y proporcionar también habilidades sociales a los pacientes, manejar y apoyar a los pacientes que tienen desregulación emocional, también a comprender sus emociones. Hay unos pilares importantes. Lo primero es que la terapia está centrada en cuatro principales modelos, ¿sí? Aunque acá pongo qué habilidades enseña, es importante mencionar que antes de entrar a conocer esto, es, son unos componentes, es decir, está estructurada en módulos en cuatro módulos principales. Lo primero es el mindfulness, que es la conciencia plena, que ya sabemos que es aprender a vivir, a estar en el presente sin juzgar el momento en el que estamos. También nos ayuda a desarrollar una conciencia sobre esos pensamientos, sobre esas emociones, sobre nuestras propias acciones. Desde la DBT también hay algo y es las habilidades de regulación de esas mismas emociones. Entonces, identificar que el paciente pueda comprender y gestionar también esas emociones cuando son tan desreguladas, cuando son tan intensas, y que pueda también reducir esa vulnerabilidad emocional y mejorar la resiliencia. ¿Por qué? Cuando entonces un paciente está frente a una situación que él considera o que percibe como una situación difícil, es donde va a tener dificultades en su vida cotidiana que lo va a llevar entonces a qué? A no dormir lo suficiente, a no tomar, por ejemplo, sus medicamentos, a evitar o a consumir pues sustancias psicoactivas de manera deliberada, sin un control. Entonces, la idea es esa, que el paciente logre, por ejemplo, comer adecuadamente, que logre tener pues un enfoque en su propio cuerpo, un enfoque también en su autocuidado, que en muchos casos en lo que es el TLP no está. Entonces, la idea es eso, reducir esa vulnerabilidad, mejorar la resiliencia y también esa parte emocional. Luego hay una tolerancia al malestar, donde también la podemos llamar entonces, pues unas habilidades de eficacia interpersonal. Pero que entonces cuando trabajamos con los pacientes en esa tolerancia al malestar, en esa efectividad interpersonal, también podría ser el nombre, es afrontar la crisis
sin recurrir de pronto a conductas autodestructivas para que la otra persona lo abandone. Recordemos que algo en el TLP, igual ya se los voy a explicar más a fondo, algo que pasa en el TLP es que la persona busca no ser abandonada, busca desesperadamente el no abandono. Diferente, eso es diferente a lo que es los tipos de apego. Entonces, importante, la idea es habilidades sociales, que la persona tenga una buena capacidad para mejorar la comunicación, para mejorar esas relaciones interpersonales, que de hecho en el TLP pasa algo y es que son muy intensas, son intensas pero muy desreguladas. Pueden pasar desde eh, pues tener a la persona en un pedestal hasta la más mínima cosa que ya la persona de pronto no la consideren dentro de sus afectos. Entonces la idea es esa, no solo tener su propia perspectiva, sino que ya tenga pues unos factores que le permitan interactuar de manera más efectiva y afectiva también con los demás y ver diferentes perspectivas, no solo la de ellos. Otra es una habilidad para la tolerancia a la angustia, poder reconocer esos propios impulsos, eh, saber cuándo van a hacer cosas que son poco eficaces, conductas de autosaboteo, autolesionarte o intentar, por ejemplo, quitarse la vida y controlarlos de manera consciente, porque es un control de impulsos. Entonces, una persona con TLP, de hecho es una paciente que vamos a ver, es una paciente que eh, su pareja intentaba dejarla y ella en su intento desesperado por continuar con la pareja, porque su pareja no la abandonara, siempre amenazaba, de hecho no solamente amenazaba, sino que también intentaba quitarse la vida, pero desde un impulso, buscando desesperadamente desde esa regulación emocional, recuerden que emoción, conducta y pensamiento van de la mano, hacía conductas de autosabotaje y luego se arrepentía. Y también habilidades para hacer concesiones, para hacer mediaciones. De hecho, la DBT enseña ese tipo de habilidades. Reconocer esas múltiples versiones o las múltiples verdades de una misma situación. A veces nosotros solo nos enfocamos en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros sentimos o cómo nosotros vivimos el mundo o cómo vivimos la situación y se nos olvida que de una situación hay múltiples perspectivas. De hecho, se dice que de una situación hay tres perspectivas o tres verdades. La verdad original, cómo pasó las cosas o cómo sucedieron las cosas, la verdad de una de las partes y la verdad de otra de las partes. Entonces, la idea es esa, tener una visión mucho más objetiva, no tan ligada al factor emocional, que de hecho hay bastante en el componente del TLP. La idea es, yo tengo razón y tú no. Cambiar esa visión, no siempre cediendo ante el otro, sino teniendo una visión o un reconocimiento de esas múltiples verdades. Vamos a ver entonces un video resumen de lo que es el significado de la DBT. Entonces, esa DBT, como ya les había mencionado, es muy conocida, de hecho es mundialmente conocida por ese apoyo que ha tenido para el trastorno límite de la personalidad. Entonces, esa DBT, lo primero es que es muy importante tener en cuenta que pues no es solamente para eso, recuerden que no es solamente para el TLP, también por algún diagnóstico que se caracterice por una desregulación comportamental, emocional, también de hecho en la depresión resistente al tratamiento, en los trastornos de la conducta alimentaria, en los trastornos por abuso o por consumo de sustancias psicoactivas. Es una terapia que está dentro de esa parte de la TCC
pero que va a incorporar elementos de aceptación plena, que sería el mindfulness, de la dialéctica, y que promueve si en el paciente la idea es un equilibrio o más bien un cambio y una aceptación de la realidad del paciente. Como ya les había mencionado, tiene unos principios, que fueron los que veíamos entonces hace un rato, y que se fundamenta en tres principios, de hecho, pues filosóficos. Es importante, pues, como en cuenta mm, estas raíces. El primer principio filosófico que aborda o que trata la DBT es una dialéctica, ¿sí? Por eso, terapia dialéctico-conductual. ¿Por qué la dialéctica? Porque reconoce esa tensión entre opuestos. Reconoce una tensión entre opuestos, por ejemplo, una aceptación bien versus el cambio, y que se busca el equilibrio dinámico en el proceso terapéutico. También otro principio filosófico, entonces el primero es la dialéctica, esa parte de los dos opuestos. Una parte más del conductismo es otro principio filosófico de la DBT, donde se aplica también ese análisis conductual. ¿Para qué? Para modificar conductas que son en el paciente vistas o percibidas como problemáticas mediante el refuerzo positivo, mediante también el moldeamiento y la extinción. Y la conciencia plena, la parte del mindfulness, donde de hecho se inspira en la meditación Zen, en esa parte un poco más budista, que ya lo habíamos hablado el sábado, que de hecho pues por eso de pronto esas terapias de tercera generación son tan criticadas por ese mismo modelo, pero que realmente lo que es el proceso del mindfulness ha tenido pues bastante contraste a nivel, pues no solamente desde una filosofía, sino también desde el ámbito científico. Entonces, fomentar esa conciencia plena, fomentar el presente y mejorar la autorregulación. Hablemos un poco sobre qué es el trastorno límite de la personalidad. Entonces, con el trastorno límite de la personalidad tenemos un componente muy importante y es que debemos verlo desde un enfoque clínico y desde un enfoque, pues como tal, de la parte terapéutica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? El trastorno límite de la personalidad como tal habla entonces de un concepto donde hay una desregulación emocional, por eso se habla que es un trastorno del sistema de la regulación emocional, pero que como tal no hay un factor que aún se diga, sí, es que por esto y esto es que tenemos el TLP, ¿no? Entonces hay varias variables. Lo primero es un ambiente invalidante, que entonces las personas desde toda su vida han recopilado un ambiente invalidante, entonces padres invalidantes. Cuando me refiero a invalidantes, a aquel hogar o aquel lugar donde invalida, minimiza, menosprecia. Y tenemos una disfunción a nivel biológico en ese sistema de la regulación emocional. De hecho, hay una epidemiología y una etiología que también debemos tener muy presente, y es que de hecho se estima que afecta mucho más eh, eh, al género femenino, aproximadamente de hecho en un 75%, en los casos clínicos, por eso estoy hablando de los casos clínicos datados, que en los hombres, aunque en los hombres también hay DLP. Entonces, digamos que aunque afectan un 75% en los estudios de los casos clínicos que se han tenido en TLP, también se ha sugerido que el TLP está subdiagnosticado en la parte de- del ámbito masculino. Entonces se observa una alta comorbilidad, de hecho también el TLP, con trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, abuso de sustancias psicoactivas y trastorno incluso de estrés postraumático. Eh, Desafortunadamente hay un 8 o un 10% de las personas en el ámbito poblacional que no reciben un diagnóstico a tiempo, que no reciben un tratamiento a tiempo del TLP. De 8 a cada 10 personas por esa misma desregulación emocional mueren
a causa de suicidio. Entonces, importante tener en cuenta que desde ese manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales del DSM, que ya estamos en DSM-TR, lo clasifica dentro de esos trastornos del grupo B de la personalidad. Nosotros tenemos tres grupos, grupo A, grupo B, grupo C. Ese TLP está dentro de la B, dentro de la clasificación B, dentro de esos trastornos de la personalidad que hay una característica central en ese grupo B y son comportamientos dramáticos, comportamientos erráticos y comportamientos emocionalmente inestables. Eh, de hecho, hay un modelo biosocial del TLP que nos dice que no solamente son factores biológicos, como acá se me perdió el cursor, ya, que no son trastornos biológicos y que no solamente son desde el ámbito de la regulación emocional, sino que dentro del TLP podemos ver, bueno, como factor biológico, pues una disfunción del sistema serotoninérgico, aunque pues no me voy a meter como por ese tema porque es un modelo un poco más neuropsicológico, pero sí un factor psicológico y ambiental, donde hay entonces una historia de trauma, donde de hecho se estima que casi el 80% de la población que tiene TLP diagnosticado y bien diagnosticado, eh, pues han experimentado cualquier tipo de abuso físico, emocional, abuso sexual y que también, como les mencioné, hay un ambiente invalidante, una falta también de esa respuesta adecuada a las emociones que nosotros en la parte infantil necesitamos. Entonces, una dificultad en ese desarrollo también de estrategias de regulación que está caracterizado por esta parte. Debemos tener en cuenta lo que son algunos criterios diagnósticos en el TLP. ¿Por qué? Porque es importante, aunque no me quiero meter como tanto en el diagnóstico para que podamos avanzar en los modelos, sí debemos tener muy claro lo que son pues los diagnósticos diferenciales, los criterios diagnósticos, como por ejemplo, pues para diagnosticar el TLP no solamente son estos. De hecho, tenemos entonces que en el TLP tenemos al menos 5 de 9 criterios que nos presenta el DSM-TR, 5TR, que es un esfuerzo frenético por evitar el abandono, ya sea imaginario o ya sea real, ¿sí? Eh, También nos dice que hay impulsividad, entonces ahí es donde dice, pues una conducta temeraria, una conducta donde no hay un control de riesgos, donde no hay, por ejemplo, un control de sustancias, pues de consumo de sustancias psicoactivas o de gasto excesivo o una conducción, por ejemplo, peligrosa o están también los atracones, sentimientos crónicos de vacío que de hecho son muy comunes en las personas con TLP, ira intensa e inapropiada o dificultad para controlarla, sobre todo en casos donde hay pues un componente de un sentimiento donde se sienten inútiles o se sienten invalidados. Y en muchos casos puede haber, aunque no todo, recuerden que son 5 de los 9, una ideación paranoide que puede ser transitoria o síntomas disociativos en respuesta frente al estrés. Importante tener en cuenta un diagnóstico diferencial en el TLP y es, por ejemplo, el trastorno bipolar tipo 2. En el TLP, los cambios emocionales son rápidos, puede ser de minutos a hora o de minutos a segundos incluso. Mientras que en el trastorno bipolar, afectivo bipolar, en el TAP2, son cíclicos. Entonces, ocurren días, semanas. Esa es la diferencia puntual entre lo que es el TLP y lo que es el trastorno afectivo bipolar, sobre todo, pues, TAP2, porque se suelen confundir. Solamente que, pues, una diferencia importante es el componente cíclico del TAP. También hay otro y es el trastorno de estrés postraumático, aunque muchos pacientes con TLP pueden también concomitar con TEP, con trastorno de estrés postraumático, pues ambos sí tienen instabilidad emocional, pero en el TEP específicamente, en el trastorno de estrés postraumático se asocia a un evento traumático específico, no siempre en el TLP se da. Y ya para terminar, aunque sí me parece muy importante, pues es que
El TLP es una condición que es muy compleja, pero que es tratable. Es decir, no se le puede prometer al paciente, yo te voy a cambiar la personalidad porque es un trastorno de la personalidad, es inherente al paciente. Pero los pacientes, por ejemplo, sí pueden tener una vida saludable, una vida estable, si hay un buen trabajo con ellos desde el ámbito terapéutico. Aunque sí los pacientes presentan una elevada vulnerabilidad a esas emociones, a esa impulsividad, de hecho tienen varias recaídas, entonces la DBT acá es donde debe ayudar a evitar esas recaídas, y que ha mostrado esa DBT pues mejoras significativas en su funcionalidad. Siempre es importante hablar entonces de esos pronósticos favorables y esa evolución, y de hecho muchos pacientes con TLP tienen un tratamiento dual, terapia y esa parte farmacológica. La DBT no solamente ayuda pues con el TLP, sino también en muchos otros diagnósticos, en abuso de drogas, en trastornos alimentarios o los atracones de comida, donde hay un componente de impulsividad, y en los trastornos, por ejemplo, del comportamiento disruptivo. Esta es la modalidad de intervención ideal a lo que se quiere llegar. No siempre se llega, y cuando digo no siempre es porque desde la terapia individual una sesión por semana de 50 a 90 minutos es casi un idilio para de pronto muchos pacientes acá en Colombia. No sé cómo será en otros países, pero por ejemplo en Colombia, si se quiere abordar la DBT desde el ámbito público o desde el ámbito, por ejemplo, hospitalario, es casi un reto para el terapeuta porque muchas veces las citas son muy espaciadas en el tiempo. Cuando me refiero muy espaciadas en el tiempo, es casi una cita de seguimiento de 1 a 2 meses. Así como terapeutas es muy difícil trabajar desde el modelo de la DBT. Ejemplo, si yo tengo un paciente, recibo un paciente en el ámbito o en el servicio hospitalario, eh, debemos prever esto, que muchas veces o cambian el profesional o cambian de sede al paciente. Entonces, hablar de un enfoque desde la DBT, desde el componente más público, es difícil, es un reto, es una utopía en muchos casos, porque no todos los pacientes van a tener un seguimiento, una sesión por semana y menos de 90 minutos. Entonces, hay que tener unos factores a tener en cuenta. De hecho, siempre o como estructura del tratamiento, siempre se va a trabajar o siempre se va a abordar desde una psicoterapia individual. ¿Para acá? ¿Para qué? Para trabajar esas metas personales que se quieran abordar en el paciente. También entonces un entrenamiento en esas habilidades de DBT. ¿En qué? En grupo. Se enseñan esas estrategias módulo a módulo para tener un seguimiento con el paciente. De hecho, hay un seguimiento telefónico según el terapeuta. Hay unos que lo promueven, otros que no. Pues una consulta de habilidades, ya les voy a explicar esto, les voy a explicar primero las consultas telefónicas. La idea, ¿para qué son esas consultas telefónicas? Es un seguimiento para apoyo en los pacientes que tienden mucho más a estar en crisis. Los pacientes con más desregulación emocional, hay unos con más regulación de regulación emocional que otros. Entonces, un apoyo en esas situaciones de crisis, sobre todo porque en el TLP, pues como les dije, hay mucho riesgo también de que en esas conductas impulsivas, en esas conductas de autosabotaje, lleguen pues, a un componente de, pues de algo que incluso atente contra su propia vida o contra los demás. Tengo una paciente, y aquí es donde les voy a dar un ejemplo de una paciente. ¿Por qué es importante las consultas telefónicas? Desde el enfoque de la DBT, aunque no es mi enfoque de elección, pues realmente tengo como más pues tengo como más cercanía a lo que son los modelos de segunda generación. También me encantan estos modelos, pero no es, digamos, la parte ideal, ¿sí? Entonces, tenía una paciente que en una desregulación emocional la iba a dejar su pareja de aquel entonces, y lo que hizo fue tirarse del carro en una avenida
Ella tenía diagnóstico ya incluso psiquiátrico por TLP en una avenida muy peligrosa de acá de la ciudad de Medellín. Incluso no solo saltó a la avenida, sino que al lado de la avenida hay un río. Y en ese río, por lo regular, hay pues hay como, no sé cómo le dirán en todos los países, pero como personas que habitan en calle, pero como una olla de vicio. No sé cómo se les diga en todos los países, pero el caso es que era algo demasiado peligroso. Ella nunca me dio el riesgo, lo que quería era que su pareja en ese momento no la dejara, la persiguiera. Entonces, miren por qué es tan importante esas consultas telefónicas, porque ya el novio de aquel entonces de la paciente inmediatamente se comunicó. ¿Para qué? Para generar nuevamente esa relación terapéutica y hacer una regulación emocional, porque una persona de pronto que no esté dentro de la formación de trabajar desde la DBT o trabajar, por ejemplo, con esa desregulación emocional, pues el novio en ese caso estaba sumamente asustado. Entonces, por eso esa parte telefónica, aunque eso depende mucho pues del terapeuta, no es algo obligatorio, pero sí es ayudar o apoyar en esas situaciones de crisis. Y que también debemos tener una supervisión y un trabajo en equipo para terapeutas que aplican el DBT, principalmente. Una supervisión también de cómo se está haciendo, la verdad es que es un enfoque terapéutico excelente, pero que sí es de manejo delicado. ¿Para quién es la DBT? La DBT funciona, como les menciono, para muchos diagnósticos, pero específicamente para personas con emociones intensas, emociones inestables, eh, pues de regulación emocional, conductas autolesivas, conductas autodestructivas o conductas pues suicidas, trastornos de la conducta alimentaria, uso de sustancias, depresión resistente al tratamiento. Hay un dato muy interesante y es que aunque pues la DBT, como les menciono, nació para el TLP, hoy en día se usa para otros diagnósticos, otros contextos, incluso, por ejemplo, para adolescentes con dificultades a nivel emocional y personas con trastorno de ansiedad. Ese es un libro que me encanta, que realmente ha sido de mucha ayuda o es de mucha ayuda desde esa DBT, porque es un manual práctico para esa terapia dialéctico-conductual. Les recomiendo obviamente pues que siempre consigan el original, si lo pueden conseguir. Eh, Está en español y también está en inglés, pero son ejercicios prácticos desde esa terapia dialéctico-conductual. También está la autorregulación, técnicas para el mindfulness, para esa conciencia plena, para una eficacia también interpersonal, habilidades sociales, que es también algo que se quiere trabajar en los pacientes. Vamos a ver entonces un resumen de lo que es la DBT, el TLP, para que lo pongamos en práctica, así como ya hemos puesto en práctica, pues eh, los otros modelos con una paciente con TLP desde este modelo, desde la DBT. Por acá está el enlace del video. Vamos a irnos al material opcional, ya teniendo en cuenta un poco lo que es DBT. Voy a compartir entonces la pantalla. Entonces, nos vamos a ir acá. Caso clínico, DBT, terapia dialéctico-conductual, por las siglas en inglés. Entonces, nos vamos acá, le damos clic
Y tenemos lo siguiente. Entonces, ese es el caso clínico de DBT. Es Laura. Laura tenía un diagnóstico previo de trastorno límite de la personalidad y el tratamiento que se quería llegar con Laura era principalmente desde la terapia dialéctico-conductual. Laura era una mujer, obviamente ustedes saben que yo le cambié el nombre, pues, pero esta vez le vamos a llamar Laura. Para la edad de Laura, la edad de Laura a la hora de la terapia, tenía 27 años, ella era estudiante universitaria y de hecho pues trabajaba también medio tiempo en atención al cliente. Laura ya estaba a punto de graduarse de la universidad, pero a lo largo del tiempo se repartía entre sostener también a su familia, por eso le tocaba entonces también pues trabajar en atención al cliente mientras terminaba su carrera. Entonces, ¿cuál fue el motivo de consulta de la? Siento que no tengo control sobre mis emociones. A veces estoy bien, pero de repente todo se vuelve insoportable, mis relaciones son un desastre y no quiero seguir viviendo. Ese era el motivo de consulta principal que nos refería Laura. Entonces, dice lo siguiente: historia clínica y psicopatológica. Laura es referida a terapia por su psiquiatra, quien le ha identificado rasgos compatibles con un trastorno límite de la personalidad. Desde la adolescencia ha presentado una marcada inestabilidad emocional, relaciones interpersonales caóticas, entonces ya acá empezamos a identificar ciertos componentes, impulsividad y episodios de autolesión. Ha realizado 3 intentos de suicidio, fallidos todos, pues pero igual han sido fatales porque la han llevado a hospitalización, incluso una hospitalización pues larga. Una de ellas tuvo un lavado gástrico, bueno, pues, no son detalles pues típicos de la historia clínica, pero que igual sí había un factor de impulsividad marcado en la. 3 intentos de suicidio en los últimos 5 años y presenta conductas autodestructivas que son recurrentes. Entonces tenía cortes en el brazo, tenía cortes en los muslos, también presentaba pues atracones de comida, un abuso ocasional de alcohol. En situaciones de estrés emocional nunca refirió un consumo o un abuso de sustancias psicoactivas, aunque sí había probado muchas de ellas. Refiere un miedo intenso al abandono, ella misma lo menciona, lo que la lleva a comportamientos extremos en sus relaciones, como llamar repetitivamente a su pareja, espera muchísimo y muy seguido, amenazar con autolesionarse si percibe un distanciamiento, y no solamente con su pareja, sino que incluso también con sus familiares. Cuando ella percibía que sus familiares estaban a punto de, de enojarse con ella, ya lo que hacía era desbordarse a nivel emocional. Entonces, me acuerdo que ella una vez me refirió a un evento significativo que mencionaba que pues, uno de sus familiares y se iba a un paseo, vivía con ella, era un primo que vivía con ella y lo que hizo fue tener un desborde a nivel emocional. Amenazar con autolesionarse, bueno, alternar entre ideación y devaluación de las personas cercanas, un día las amaba, al otro día ya no, por cosas muy insignificantes. Ella misma lo relataba. En el ámbito laboral, recuerdan que ella era atención al cliente. Ha tenido dificultades porque ha tenido episodios de ira incontrolable con supervisores, con compañeros de trabajo, pero también refiere que con personas que llaman al servicio. Su historial de desarrollo revela una infancia marcada por invalidación emocional significativa. Sus padres minimizaban o ignoraban sus emociones, lo que generó en ella una percepción de sí misma como, entre comillas, defectuosa. Ella misma lo narraba así por palabras de la paciente, defectuoso. Y una dificultad para regular sus estados afectivos. También reporta antecedentes de abuso emocional en la adolescencia por parte de una de sus exparejas. Desde la evaluación diagnóstica que se hizo a Laura, se hizo pues todo el chequeo diagnóstico del DSM-TR, nos dimos cuenta ya, obviamente también tenía una sospecha diagnóstica por psiquiatría, que Laura entonces tenía TLP, que es F60.3 en el DSM, miedo extremo al abandono, intentos desesperados por evitarlo, un patrón de relaciones interpersonales inestables,
había mucha oscilación entre idealización de una persona, pero también de evaluación. Toda la parte de la lista de chequeo estaba, recuerden, son cinco, al menos cinco de estas características. Tenía cambios, de hecho, de humor muy bruscos y este fue el plan de tratamiento. Entonces, el plan de tratamiento estaba muy basado en lo que es la DBT, pues de hecho, con cada una de las sesiones planeadas por el perfil pues, clínico y diagnóstico de Laura, entonces se hizo un programa completo de DBT que incluía varias sesiones. Entonces, lo vamos a revisar durante unos 4 minutos, no es más, para que lo lean, para que terminen entonces de conocer un poco cómo sería en un caso clínico y los factores protectores que también tenía la. Entonces, unos 4 minutos, de 4 a 5 minutos, para que lo terminen de leer y ya regresamos. Bueno, entonces vimos en Laura pues varios componentes importantes que hay que tener en cuenta para la parte de DBT. Lo primero es que siempre se debe tener pues una claridad también de los síntomas para poder aplicar ese plan de tratamiento de la terapia dialéctico-conductual, siempre un objetivo, en este caso para Laura, el objetivo era reducir esas conductas agresivas, suicidas, autolesivas y mejorar también esa tolerancia a la frustración y a ese malestar que tenía. Eh, de hecho, pues se hizo una jerarquía también con la hora de unos objetivos terapéuticos. Siempre se debe priorizar en los pacientes, sobre todo cuando nosotros ya notamos que hay un factor en ellos de regulación emocional, de que ya hay que ya los pacientes han tenido varios intentos de suicidio. Aquí entonces se hizo varias intervenciones. La primera intervención, como les menciono, era estabilizar esa conducta autodestructiva, que era la prioridad en Laura. Fueron varias semanas de tratamiento, no fueron una, no fueron dos. Laura fue una paciente un poco difícil también. Cuando se sentía bien, ya no iba a terapia. Cuando se sentía mal, volvía. Se tuvo que hacer incluso un contrato de contingencias con ella y con los familiares siempre. Trabajar también de la mano de familiares, que tiene un grupo de apoyo. En este caso, pues Laura tenía a su pareja y tenía una mejor amiga que siempre estaban con ella apoyándola. Entonces, Laura tuvo muchas fluctuaciones, a veces sí, a veces no, a veces se sentía con muchos deseos de cambiar, otras veces se sentía maravillosa como era. Entonces, es complejo. Pero lo primero que se trabajó fue pues esa parte del manejo de la crisis, luego una regulación emocional y unas habilidades también de aceptación, luego esa parte interpersonal y la prevención de recaídas. Realmente, pues hubo una reducción en la hora de un 80% de esas conductas autolesivas, tenía una conducta un poco más prosocial, también con sus jefes, con sus compañeros, redujo también esas crisis emocionales que eran intensas en Laura y mejoró en general su estado emocional. Entonces se redujo en un 80%, que era la meta terapéutica, incluso fue un poco más de la meta terapéutica, y un seguimiento terapéutico continuo y un refuerzo también en esas habilidades. ¿Quién fue, digamos, una parte fundamental eh, de, de Laura? Pues el novio en ese caso y su mejor amiga, que siempre estuvieron pues como... Bueno, por acá hay una pregunta. ¿Puedes explicar un poco sobre técnicas de tolerancia al malestar, como la inmersión en sensaciones intensas no dañinas? Entre paréntesis, hielo en las manos, goma elástica en la muñeca eh, y abajo, sí, en la muñeca. Entonces, bueno, en, en esa parte de las técnicas de tolerancia al malestar en DBT, pues la idea es de esos cuatro módulos principales de la terapia eléctrico-conductual, pues su objetivo siempre va a ser ayudar al paciente a manejar ese sufrimiento, ¿cierto? Y sin recurrir a esas conductas autodestructivas, en este caso, por ejemplo, en la hora habían autolesiones,
había sustancias pues del alcohol y atracones pues también tenía muchos atracones de comida. Entonces, dentro de las estrategias que se quieren utilizar en Laura, esa técnica o esa parte específica que es inmersión en sensaciones intensas, que son no dañinas, permite al paciente tener una desviación de su atención de ese malestar a nivel emocional hacia una sensación igual que es física, pero que es segura. Que se busca en el TLP una sensación física. En este caso, por eso son los atracones, por eso son pues el Putin. Entonces, lo que se quería era desviar la atención del malestar, ponerlo en algo físico, pero pues que fuera seguro. Entonces, ¿por qué funciona esta sensación de inmersión? Porque detrás de esas técnicas, el cerebro lo que hace es que se pone también a prueba el componente, pues, físico allí. Solamente que en este caso, por ejemplo, Laura no estaba utilizando ya lo que son pues, el componente del cutin o de los atracones que ella tenía. Incluso tenía, pues, también, no solo tenía esas conductas autolesivas, también tenían, por ejemplo, la escoriación. Ella se quitaba y se rascaba y se rascaba y se rascaba hasta que pues desembocaba en una lesión. Entonces, en el cerebro, la idea es interrumpir esa respuesta emocional, activar otras áreas del cerebro, que de hecho, pues, sé que es muy desde lo neuropsicológico, pero que igual también es importante explicar, y es esa corteza sensorial en lugar de ese sistema límbico. Se activa igual un área, pero no el sistema límbico, sino la corteza sensorial, y que produce también una sensación, pues, esta técnica una sensación física intensa, pero sin causar un daño. Entonces, de apretar, por ejemplo, una pelota de goma, pues una pelota elástica, y así Laura iba a permitir liberar tensión de una manera que era segura para ella, que de todas maneras era un componente físico que estaba infringiendo ahí. Y también en Laura, la idea era, con esta técnica, ayudar a recuperar el control que ella tenía en el momento específico de la crisis. Entonces, cuando tenía una crisis, ¿qué se hacía? Ya no, pues de hecho, como les menciono, se redujo en un 80%. Ya Laura entonces ya no tenía la conducta autolesiva, sino que ya utilizaba esta parte de regulación emocional, pues una inmersión en sensaciones intensas, no dañinas, igual estaba intenso, no era dañino, recuperaba el control en momentos de crisis y se reducía en Laura pues una urgencia de, de la autolesión, de las conductas impulsivas. Pues esa parte, por ejemplo, del hielo en las manos o la cara, ¿cómo funciona? Entonces se recomienda pues sostener un cubo de hielo en las manos, ¿sí? Y aplicarlo en la cara por unos segundos. De hecho, el frío activa ese reflejo de inmersión del sistema parasimpático y se reduce esa activación emocional y la frecuencia cardíaca. Al reducir la frecuencia cardíaca, también baja la parte de la impulsividad propia del TLP y ayuda a disminuir esa urgencia que tienen los pacientes en esa desregulación emocional de autolesionarse, pues, de actuar de manera impulsiva. Y es útil bastante. ¿Por qué? Porque en crisis emocionales intensas funciona, por ejemplo, cuando no tenemos el terapeuta a la mano. En ansiedad extrema o impulsos destructivos, cuando el terapeuta no está a la mano. Sentimientos de vacío y disociación, entonces se reduce el impulso a través de una activación del sistema, en este caso parasimpático. Y la goma elástica, pues que es de la muñeca, también una pelota es básicamente una pelotita de goma, pues de plástico de goma, pues de esas que se pueden apretar. O esa goma elástica, no sé si ustedes pues tienen como idea de lo que les estoy mostrando. Entonces la persona coloca pues una gomita en la muñeca y la estira suavemente para soltarla contra la piel. Igual, eso produce una sensación de presión o un ligero dolor, pero no es dolor diferente. Y se reemplaza esa necesidad de autolesionarse sin causar un daño. Y también funciona, de hecho, pues como una estrategia de distracción de esos pensamientos, se dirige la atención del pensamiento impulsivo, realmente pues controla esa impulsividad y evita las autolesiones. No sé si me hice entender. Sí, sí, puede funcionar esa parte de agua fría. El caso es que, o sea, ¿para qué el hielo? Para activar esa parte más desde el sistema. Es decir, nosotros no solo somos cognición, conducta, pensamiento, sino que también tenemos un sistema
sistemas nerviosos, simpático, parasimpático, eh, que nos ayuda bastante. Entonces, desde el componente, por ejemplo, de los diagnósticos psicológicos, debemos también tener no solo el componente emocional, sino el componente, por ejemplo, en estos casos de crisis, desactivar un poco esa, esa necesidad que hay, por ejemplo, en el TLP de autosaboteo. Vámonos con la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Bueno, por acá, sí, el libro está en el material. Entonces, ¿qué es la terapia cognitiva basada en el mindfulness? Es importante tener en cuenta que aunque el mindfulness pues va a ser usado también incluso en esa terapia de aceptación y compromiso como veíamos el sábado, de hecho en lo que es la DBT también se utiliza esa conciencia plena. Hay una terapia específica basada en el mindfulness que es la MBCT por siglas en inglés, una terapia cognitiva basada en el mindfulness. ¿Qué es lo que se pretende? Pues es un enfoque también terapéutico que va a combinar estas terapias de tercera generación. Recuerden que son terapias muy contextuales. eh, Se combina esa parte cognitiva con una atención plena, que es el mindfulness. Algo importante que debemos tener en cuenta es que el objetivo principal de las terapias cognitivas basadas en el mindfulness es prevenir recaídas. ¿En qué? En depresión, en personas ya con antecedentes depresivos recurrentes, pero también en las personas que tienen continuas rumiaciones, las rumiaciones rumiaciones cognitivas, muy asociadas al factor ansioso. ¿Qué pasa? Entonces, acá nos dice que la idea es trabajar en las personas rumiantes que todo el tiempo están pensando en el futuro, en lo que tengo que hacer, en lo que no tengo que hacer, en lo que no hice, pero sobre todo en, en un temor de el futuro o el pasado, pero nunca centrados en el presente. Entonces, esa es la idea, no abandonar el pasado y el futuro, pues porque también son factores que como seres humanos son importantes, pero sí tener presente el momento actual. Bueno, me devolví para que puedan anotar lo que es el libro, aunque está pues en el material. Entonces, lo que es el mindfulness es prestar atención de manera consciente a esas experiencias del momento presente con interés, con curiosidad, pero también con aceptación. Entonces, es una técnica que la idea es, o un principio básico de la MBCT, pues terapia cognitiva basada en el mindfulness, es una conciencia en el momento en el que estamos. Se entrena en el paciente esa capacidad de notar sus propios pensamientos. Acá también se basa en un entrenamiento, de notar en el paciente pensamientos, emociones, sensaciones sin reaccionar de manera automática. A veces los pacientes reaccionan de forma automática, sin tener en cuenta los pros, los contras, sino que solamente viven como en piloto automático. Entonces la idea es esa, pues cambiar esa relación también que tienen los pacientes con los pensamientos, en lugar solamente de eliminarlos, en lugar de tratar de luchar, en lugar de tratar de eliminarlos o estar contra esos pensamientos, la idea es que se fomente una aceptación y también una observación sin juicio. La verdad es que ese video me encanta bastante.
porque realmente es eso, a nivel cerebral, no solamente, pues, un momento, a nivel cerebral, no solamente la meditación nos ayuda, estar en calma nos ayuda, por eso es tan fundamental el ámbito de la meditación. De hecho, hay cambios a nivel cerebral en el mindfulness. Entonces, además de esos cambios a nivel cerebral, que realmente es la conciencia del momento presente, de hecho tiene un entrenamiento, también es importante porque en los pacientes ansiosos evita esas rumiaciones, si se enseña de hecho pues adecuadamente identificar esos patrones de pensamiento, esos patrones de pensamiento negativos y a no quedar atrapados en ello, porque que la rumiación es un pensamiento que por lo general es un pensamiento negativo centrado en el futuro o centrado en el pasado y que los pacientes se quedan atrapados en ellas, dan vueltas y vueltas y vueltas, pero pues dan circunloquios, pero no llegan como al punto, solo se quedan ahí en el pensamiento, no es un pensamiento que trascienda y se quedan atrapados allí, mientras que la meditación es centrarnos en el momento presente. También entonces hay una integración de esas técnicas del mindfulness donde pues se aplican técnicas de la meditación, la conciencia corporal eh, y una respiración consciente, con técnicas también de respiración. De hecho, pues también hay un enfoque muy experiencial donde los pacientes pues no solo aprenden sobre la depresión, no solo aprenden sobre la ansiedad, que como les mencioné el primer día, de hecho es algo que nosotros debemos trabajar. eh, Pues trabajar en el sentido de que les debemos conceptualizar a los pacientes qué son los diagnósticos, por qué vienen los diagnósticos, cuáles son las posibles etiologías del diagnóstico, cuáles son la prevalencia del diagnóstico. No solo decirle, mira, tú tienes ansiedad, tú tienes depresión, no, es ahondar en el diagnóstico. Entonces, importante también que en el mindfulness pues también se centra en eso, porque la idea es cambiar esa relación del paciente con sus estados mentales, aprender entonces sobre su propio diagnóstico, sino también practicar activamente pues estrategias para cambiar esa relación con su diagnóstico. Desde, desde el mindfulness hay unos componentes que debemos tener muy presentes, pero como les había mencionado, antes de entender un poco los componentes, debemos saber que esa práctica de la atención plena, más que un conjunto de técnicas para estar en el momento presente, es una actitud ante la vida. Pues el mindfulness permite, sí, pues adquirir una serie de hábitos que son saludables y un estilo también de afrontamiento en los pacientes que lo que va a hacer es impulsar esas fortalezas personales de cada uno, de cada paciente y ayudar a adaptarse al mundo moderno en el que de pronto estamos, siempre pensando en el pasado, siempre pensando en el futuro, por ejemplo, en pacientes que están muy centrados en el ámbito laboral, pues centrarnos en el momento presente, que tengan bienestar emocional. Y el mindfulness, pues es un estado también de autorregulación de esa propia atención, por lo que también es la voluntad de cada paciente esencial en la práctica clínica. El mindfulness se puede utilizar para referirnos a tres situaciones importantes. Lo primero es como constructo, como práctica y como un proceso a nivel psicológico. Tiene múltiples definiciones, todas centradas en esa experiencia del momento presente, con la aceptación, sin juicio, y que permite también, pues, tanto a profesionales como a pacientes, centrarnos en lo que son los pensamientos del acá y el ahora, de lo que son las emociones, también entrenar a los pacientes a que puedan identificar sus emociones intensas al instante y como proceso psicológico, ¿por qué? Porque requiere atención. La atención es un proceso psicológico
que requiere de muchas redes neuroanatómicas, de muchas redes funcionales a nivel cerebral, entonces por eso se habla también como un proceso psicológico. Importante tener en cuenta que no a todos los pacientes, aunque es una técnica que pues sirve para muchos diagnósticos, no a todos los pacientes les funciona esta terapia cognitiva basada en el mindfulness. Aunque sí se puede entrenar, hay muchos pacientes que de pronto no van a tener buenos beneficios con el mindfulness. Ya les voy a explicar el por qué o a quiénes. Primero comprendamos lo que son los componentes. Entonces, los componentes van a estar así, atención en el momento presente, centrarse en el momento, dejar de pronto de lado todas esas pues rumiaciones que tenemos o las expectativas o siempre estar pensando en lo que va a llegar, una apertura a la experiencia, una capacidad sí, de observar la experiencia interior sin poner un filtro de las propias creencias, la aceptación, que es aceptar algunos eventos sin defensa, muy similar a lo que, no sé si ustedes recuerdan o si estuvieron en la clase del sábado, de lo que veíamos en la terapia de aceptación y compromiso. Y otro componente del mindfulness es ser consciente, ser, desprenderse de los apegos que a veces nosotros tenemos, de un apego a cosas materiales o en el afán, por ejemplo, de aferrarse a cosas que quizás muchos pacientes tienen un duelo, es eso, es centrarse en el mundo real, no tanto en el mundo material, y entender los tiempos y una intención. Entonces, conseguir no un propósito inmediato, no dejar de lado los propósitos, eso es muy importante tenerlo presente, sino más bien tener una apertura. De hecho, la aplicación de la terapia cognitiva basada en el mindfulness sirve para la prevención de recaídas de la depresión mayor, un manejo de la ansiedad, un manejo del estrés, la regulación emocional, como en el TDAH, como en las personas que tienen insomnio, pues trastornos de conciliación y trastornos de mantenimiento del sueño, un dolor crónico también, y desarrollar mejor esa resiliencia y ese bienestar en los pacientes que tienen diferentes diagnósticos. No están los libros del material, ya se los subo, ya se los subo. Deme un segundo, ya se los subo. Se los voy a subir en el descanso y después del descanso me comunican. Si los pueden ver, se los voy a subir ahí en libros generales. De hecho, también les voy a subir otros de libros generales. Es más, aprovechemos para ir al descanso. Igual pues ya está la hora del descanso, ya son las 8 de la noche hora colombiana. Recuerden que hoy el descanso sí es un descanso regular, no como el descanso que el viernes, que los viernes y los sábados es la clase más corta, por ende el descanso un poco más temprano. Nos vamos a ir al descanso y cuando regresemos vamos a continuar con esta parte del mindfulness, que de hecho es un componente importante y profundo. Les voy a poner el aviso de receso y nos veremos dentro de unos minutos. Eh, Hailen, Hailen, sí, el material se lo puede solicitar a la coordinadora. Ella te explica sobre cómo es esa parte del material. Voy a compartir aquí el número de ella. Lo que sí es de pronto un poco de paciencia para que te puedas comunicar. Entonces, te lo coloco aquí en el chat. Listo. Ahí está. A ella le puedes hablar para esa parte. Sí, el link de los videos también está en los materiales, en cada uno de los temas. Algunos se los he compartido, otros sí están allí. Bueno, entonces, los cuadros de autorregistro sí, también los van a tener allí en el material.
vamos al descanso y nos veremos dentro de unos minutos. Práctica de mindfulness. Que el ámbito del mindfulness, pues, tiene también unos componentes y un orden. Es decir, generalmente se aplican en un formato de 8 semanas. Generalmente, esto no aplica para todos los pacientes. Y que hay sesiones grupales de aproximadamente 2 horas. O es lo ideal, a lo que se apunte, a lo que se apunta. Y no solamente es en consulta, sino que también como en esa parte de la terapia cognitivo-conductual, también hay tareas en casa, prácticas de meditación, se enseña al paciente también esa parte de la respiración, ejercicios de conciencia plena en la vida cotidiana. Ahora sí, vamos a ver un video sobre lo que es el mindfulness y vamos luego a hacer un ejercicio. ¿Quién debemos hablar de qué pacientes no son candidatos para el mindfulness? Hay pacientes que sí son candidatos, otros que no. Empecemos por los que sí o porque aspectos también se va a centrar el mindfulness. Entonces, hay varios. De hecho, esto es una revisión de cómo en el abuso de sustancias psicoactivas, pues el mindfulness ha tenido muchísima acogida, que hay una evidencia actual que sugiere esas intervenciones basadas en el mindfulness y que hay uno específico que es trastornos de la conducta alimentaria, el entrenamiento en la conciencia en la alimentación, de hecho así es el nombre general del programa. También las enfermedades cerebrovasculares post-ACV, ¿para qué? Para reducir esa parte de la presión arterial y otras aplicaciones que se han encontrado en hipertensión, como les mencioné, en la esclerosis múltiple, en la fibromialgia. Pero también hay unas personas que desde el componente más clínico, esa MBCT, esa terapia cognitiva basada en el mindfulness, no es tan adecuada. Aunque pues es una intervención sí eficaz para muchos, hay ciertos casos donde podrían no ser recomendables o que bien, pues o no necesitar, por ejemplo, o necesitar más fácil una adaptación. ¿En qué casos específicos se puede encontrar, digamos, unas modificaciones o que se recomienda que mejor que no se use? En personas que de pronto tienen unos episodios depresivos graves con síntomas ya psicóticos. En la depresión grave, donde hay ya síntomas psicóticos, pues la idea es no trabajar eh, el componente exacto en trastornos de la parte de la esquizofrenia, en trastornos psicóticos que no estén pues, que no tengan un trabajo, o en la parte de la depresión grave. Es decir, las personas con depresión mayor severa, especialmente si tienen alucinaciones, si tienen delirios, van a tener muchas dificultades para estar acá, ¿cierto? En el momento presente. Para participar en la terapia, entonces sí requieren primero una estabilización o un tratamiento psiquiátrico antes de iniciar con esta terapia cognitiva basada en el mindfulness. Otro componente o en otro diagnóstico que quizás no sea tan, pues, con tantos beneficios es en el trastorno bipolar, en esa fase maníaca o en esa fase depresiva severa, donde durante esos episodios maníacos esa atención plena puede intensificar esa hiperactividad mental. Eh, ¿Dónde más? Bueno, y que también eso sería en la parte maníaca, pero en estados depresivos graves, la introspección sin una orientación adecuada, pues puede aumentar esa desesperanza. Como estábamos mencionando también, en esquizofrenia, en trastornos delirantes, etcétera, pues en esos trastornos psicóticos activos,
la práctica del mindfulness va a aumentar esa despersonalización que hay en los trastornos psicóticos o generar, por ejemplo, en la persona una mayor confusión. Entonces es importante. O también, por ejemplo, con pacientes que pues tengan un trauma severo, no tratado, trastorno de estrés postraumático no tratado previamente. En algunos casos, la introspección lo que hace es desencadenar recuerdos traumáticos sin que esa persona tenga esas herramientas adecuadas para poder manejar. En este caso, es principalmente un enfoque en, primero, regulación emocional o terapia especializada en esa parte del trauma, antes de ser candidatos al mindfulness. Mm, y también en personas que tienen dificultades cognitivas severas, es decir, pacientes con un deterioro ya muy avanzado, pacientes con un estadio ya de demencia o que tengan una discapacidad intelectual significativa van a tener problemas para seguir esas instrucciones y al fin y al cabo no se van a beneficiar pues con, con la, con la terapia. Bueno, por acá en el interno me preguntan, ¿cómo adaptar esa MBC para estos casos? Entonces, para personas con ansiedad o personas que tienen un trastorno de estrés postraumático, se puede comenzar con esa práctica del mindfulness, es decir, una práctica que ya sería la técnica, ¿sí? Y ya estar orientada a esa seguridad y a esa regulación emocional del paciente antes de pronto de la introspección. Y para aquellos casos que tienen dificultades con la meditación o que tienen dificultades a nivel cognitivo por X o Y motivo, sea por una demencia, pues un estadio de demencia o pacientes que tengan discapacidad a nivel intelectual, pues utilizar unos ejercicios de atención plena en movimiento, como caminar conscientemente, hacer ejercicios de grounding, es modificar. Sin embargo, paulatinamente irlos trabajando para que puedan entonces desembocar ya ahora sí a la técnica enfocada a la parte cognitiva vinculada con el mind. Entonces recuerden que estamos trabajando en este caso. Allí, en ese caso, realmente es importante mencionar porque es, pues es una mirada muy interesante de cómo se puede abordar un mismo diagnóstico desde las tres generaciones. Pero que quiero que también miren o que quiero que también observen qué baches o qué faltas de pronto de detalles ven en cada una de las generaciones. Desde el caso de la ludopatía, entonces ya saben, unos 5 a 6 minutos trabajarle a la lectura, una lectura rápida para que luego podamos socializar. Bueno, vamos a revisar la lectura. Entonces, la lectura habla en general, pues, de cómo podría ser un abordaje de, de lo que es la ludopatía desde un enfoque, pues, eh, de las tres generaciones que ya vimos. Entonces, el artículo analiza esa ludopatía desde la primera, desde la segunda y desde la tercera generación. Y que la idea era mirar cómo esa conducta del juego que hay entonces en la ludopatía, pues se puede abordar desde diferentes enfoques. Entonces, hablamos de un juego compulsivo que puede entenderse desde tres perspectivas. La primera, desde la generación. Deme un segundo bajo entonces acá para poderles explicar. Esa es la introducción, pues de lo que se puede entender desde las diversas perspectivas. Y ahora hablábamos de un análisis de las tres generaciones de la terapia conductual. Entonces, los diferentes abordajes que le dan una explicación a la conducta de ludopatía, vamos a entender un poco lo que es la primera ola o la primera generación conductual. Acá se basa en que tenemos el condicionamiento clásico y operante y que se prolonga, pues
desde modificar la conducta del juego mediante refuerzos, mediante castigos y un control también de estímulo. Entonces, esta perspectiva, recuerden que está basada en los principios de Pavlov, de ese condicionamiento operante. Perdón, del condicionamiento clásico de Pavlov y el operante con Skinner, ¿cierto? Entonces, ya aquí hablábamos un poco de lo que es el condicionamiento, tanto clásico como operante. Entonces, acá hablábamos de lo que son conductas desadaptativas para el paciente, que en este caso entendemos por conductas desadaptativas a lo que son las conductas del juego. Entonces, acá la ludopatía es un comportamiento aprendido pero desadaptativo a través de ese refuerzo intermitente, que son esas ganancias ocasionales que van a mantener esa conducta adictiva. La idea es que para modificar desde esta generación el comportamiento pues se van a utilizar técnicas que allí vieron, como la extinción, como el refuerzo diferencial, como el castigo y como el control de estímulos. La idea de la extinción era eliminar esos refuerzos que van a mantener la conducta de ludopatía del paciente. Pues también teníamos un castigo, que era entonces darle esas consecuencias negativas para reducir las conductas ludopáticas, las conductas de juego, pues la frecuencia de conductas, y un refuerzo diferencial, que era reforzar esas conductas alternativas al juego. Entonces, el principal, pues lo principal de este enfoque es que tiene una base experimental que es muy sólida y que pues como vimos, sí hay una efectividad para modificar esas ventajas de la conducta específica, pero que podemos encontrar de pronto desde una limitación, y es que no aborda los factores cognitivos, deja de lado también esos factores más de corte emocional, y sabemos que en la ludopatía no es solamente una conducta desadaptativa, una conducta aprendida, que es mucho más allá de la mera conducta de adicción. Entonces sí hay un limitante y principalmente es la parte de, del componente cognitivo que existe, entonces digamos que no lo toma a consideración, sí modifica la conducta ludopática, ¿cierto? Pero esa es la limitación, que los cambios emocionales, cambios cognitivos que subyacen en la conducta, pues lo puede llevar de pronto a recaídas a la persona si la persona no desarrolla estrategias internas de autorregulación. Vámonos a la segunda ola o la segunda generación. Entonces, nos mencionaba que lo que ya vimos, que hay varios enfoques desde lo cognitivo. Entonces, esa segunda ola, ese segundo enfoque generacional, pues tiene o tiende a incorporar, como ya sabemos, esas creencias irracionales, esas distorsiones cognitivas con Beck y las creencias irracionales con Ellis, y empieza a explicar cómo se da una conducta que es una conducta adictiva. Eh, bueno, por acá. Entonces, les voy a explicar paso a paso, pues, de lo que se resume en el caso clínico. Hay dos enfoques claves dentro de esa generación, que son los grandes enfoques que vimos, sin descartar tampoco a Bandura. Pero entonces tenemos la terapia racional emotivo-conductual con Ellis y con Aaron Beck, la terapia cognitiva. Entonces, acá la idea es eh, esas distorsiones cognitivas y esas creencias irracionales que alimentan la ludopatía en este paciente. Entonces, desde la segunda ola o la segunda generación, desde la TREC, terapia racional emotivo-conductual, vamos a explicar que esa ludopatía que tenía el paciente no es causada por el juego en sí mismo, es decir, no es causada por la propia conducta, sino más bien por los pensamientos irracionales que tenía el paciente, como por ejemplo, si sigo jugando, voy a ganar más dinero. Si sigo jugando, voy a recuperar todo el dinero que yo ya perdí. Entonces, estos son los pensamientos irracionales.
El tratamiento acá desde la TREC se va a enfocar en identificar, en modificar esos pensamientos con una reestructuración cognitiva. Y desde la terapia cognitivo, pues cognitiva con Aaron Beck, la idea es centrarnos en detectar esas distorsiones cognitivas, esos esquemas mentales que son desadaptativos. Por ejemplo, si tenemos a un jugador patológico, pues tener un esquema de baja tolerancia a la frustración. Entonces, todo el tiempo están buscando pues no tener pues una frustración. Entonces, es baja tolerancia a la frustración lo que los lleva a continuar y seguir apostando y seguir perdiendo, porque siempre entonces va a tener la idea que va a poder recuperar las pues las pérdidas que ya tuvo. Entonces acá hay técnicas que se van a incluir como el entrenamiento en habilidades de afrontamiento, que por acá estaba, en habilidades de afrontamiento, donde entonces ese modelo encubierto, el entrenamiento situacional, también la idea es, por ejemplo, unas técnicas de autocontrol, técnicas de relajación y un manejo también de ese control de impulsos, pero también una identificación de ese cambio de pensamientos automáticos que va a tener el paciente. Entonces, sí se ha demostrado que esta segunda generación, en casos, por ejemplo, como el tipo de ludopatía que estamos viendo en el caso, en ese juego compulsivo, en esas tasas de éxito que podemos manejar, incluso puede ser de un 80%. Sin embargo, ¿qué pasa? Eh, Hay una limitante. ¿Cuál es la limitante? Es que no logra cambios eh, en la cognición. Es decir, algunos pacientes siguen presentando recaídas porque no se modifica esa relación con el problema de una manera más profunda, de una manera más contextualizada. Entonces, miren que todas las generaciones tienen sus limitantes. Pero si, por ejemplo, usamos solamente la tercera generación, que en este caso también la podemos ver acá o la podemos analizar, que son esa parte más de lo generacional, de lo contextual, también podemos ver una limitante. En general, desde la última evolución de las terapias conductuales se introduce pues un enfoque, como ya sabemos, más flexible, que está basado en la aceptación del problema, en lugar solamente de eliminar la conducta, por ejemplo, en este caso una conducta de juego que es un juego compulsivo, es un juego patológico, de una manera directa, sino que pues no busca cambiar ese pensamiento o evitar solamente el malestar emocional, sino que desde la tercera generación busca un cambio real en esas experiencias internas que, pues, que viene presentando el paciente. Entonces, desde la ACT, que era la terapia de aceptación y compromiso, lo que buscaba era que el paciente acepte sus pensamientos, acepte sus emociones sin intentar eliminarlos o suprimirlos y que se enfoque en sus valores personales para guiar su conducta. Eso desde la ACT, desde la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, acá es una tabla de resumen de lo que es todo. Luego, entonces, pues tomar el compromiso y las fallas que ha tenido. Desde una, desde una MBCT, que recordemos que es una terapia cognitiva basada en el mindfulness, ayuda a que el paciente en cuestión desarrolle también eh, una conciencia plena sobre sus impulsos y que aprenda también a observarlos sin reaccionar de manera impulsiva. Y desde la psicoterapia analítico-funcional, que es más allá, se va a centrar en esa relación terapéutica, ¿sí? A identificar esos patrones, que el terapeuta le ayude al paciente a identificar patrones que son desadaptativos, a que los logre identificar. Entonces, en este caso de ludopatía, debemos tener en cuenta varios aspectos. Lo primero es que una terapia de tercera generación haría así que el paciente reflexione sobre ese impacto del juego en su vida, el impacto que tiene, usando metáforas, como ya hemos visto, o usando ejercicios experienciales para mostrar de pronto cómo su conducta va a afectar sus valores, va a afectar sus relaciones sociales, sus relaciones familiares y que no solamente nos vamos a centrar desde la tercera generación en eliminar el problema de una, sino que pues no es una conducta de inmediato.
no se elimina de inmediato, sino que ya ayuda a la persona a convivir mientras tanto con sus pensamientos, con sus emociones, sin que dominen el comportamiento. Entonces, digamos que sí, la principal ventaja de este enfoque es que tiene una prioridad de la intervención y que también tiene pues una efectividad para el problema del malestar, ¿sí? Sin embargo, al ser relativamente nuevo, ¿cierto? Digamos que en esa parte de la ludopatía quizás no sea lo mismo. En general, los tres modelos generacionales, primera, segunda, tercera, nos van a dar herramientas. En conclusión, sí, el artículo sí destaca que cada generación tiene puntos muy fuertes, pero también puntos muy débiles. Por eso nosotros de pronto, al casarnos solamente con una generación, quizás estamos también cometiendo un error, que a veces hay cosas de la primera generación que son de pronto muy ortodoxas, como la modificación de la conducta, pero si la combinamos con segunda y tercera generación, pueden dar muchos frutos. Entonces, hay muchas herramientas valiosas desde las tres generaciones para trabajar en este caso, pues en este artículo de la ludopatía, pero que ninguna es completamente efectiva por sí sola. Van a ser entonces unas combinaciones, un enfoque de pronto más integral, donde se sugiere entonces combinar estrategias de esas tres generaciones para adaptarlos a las necesidades del paciente. Recuerden que siempre se debe hacer un análisis del paciente. El paciente Cada paciente es muy diferente entre sí. Hay pacientes que por su estilo de la personalidad le puede funcionar, no solo de la personalidad, sino también de su diagnóstico, puede que le sea mucho más eficaz estar bajo un enfoque de la segunda generación, otros de pronto de tercera generación, otros de primera, pero que siempre la idea es mantener un enfoque integral. De pronto sí, manteniéndonos desde una perspectiva puntual, pero pues centrándonos también en esas, pues, otros modelos integrativos. Veamos cómo es una definición y unas estrategias de la evaluación de la conducta humana. Cuando hablamos del enfoque de terapia cognitivo-conductual, sabemos que pues asume un enfoque de tratamiento desde esa disfunción clínica, desde una conducta que de pronto es vista como desadaptativa al paciente, que si bien le trae ciertos beneficios en un aspecto, pues son más las pérdidas que las ganancias. Entonces, esa evaluación de la conducta nos va a permitir también tener una alternativa o más bien una línea base de cómo va a ser nuestra metodología en o con el paciente. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Con qué modelos cognitivos? ¿Con qué modelos de pronto más contextuales? Y vamos entonces a asignar el tratamiento idóneo para el paciente. Debemos tener muy presente que cuando hablamos de una evaluación psicológica, vamos a enfatizar en esa medida y en esas interpretaciones eh, que tiene el clínico para el paciente y que de allí es donde establecemos unas conclusiones, una línea base, una línea de hipótesis para poder trabajar con el paciente. Entonces, como psicólogos tenemos varios aspectos de lo que es la parte de la conducta. Entonces, una fundamentación teórica o una de las bases teóricas fundamentales de la evaluación conductual nos dice que el funcionamiento humano es considerado un producto de una interacción continua. Nosotros todo el tiempo estamos en función
de lo que son las situaciones, de lo que son las personas. Es decir, nosotros nos vamos construyendo a través del contexto en el que estamos, eh, trabajamos con el ambiente, trabajamos también con las personas, pero que también nos vamos a ir conformando por esas experiencias y esos aprendizajes que el medio nos ofrece. Entonces, ¿qué son las personas o qué son las situaciones las que van a interactuar de manera recíproca? Y que cada persona va a tener unas interpretaciones muy diferentes de lo que es el mundo en general. Desde la evaluación de conducta tenemos varios componentes. Entonces, es continua y nos centramos en la identificación de de las condiciones que van a controlar la conducta, que hace siempre énfasis en la conducta actual del paciente, que realiza también una metodología científica, que hace una observación precisa y objetiva de la conducta, que se basa, miren, nuevamente en los aprendizajes pues que nosotros tenemos en el día a día cotidiano y que se centra en conductas específicas y no en causas hipotéticas y que de allí trazamos un objetivo. Entonces, esa evaluación tradicional y esa evaluación conductual nos debe entonces dar que ese funcionamiento humano es considerado como un producto siempre de una interacción entre personas, situación, entorno y que lo rodea, y que nosotros como personas vamos construyendo continuamente nuestra vida, nuestra ambiente. ¿Qué procesos tenemos de la fase de la evaluación conductual? Lo primero es el análisis del motivo de consulta. Lo segundo es que nos va a llevar a un establecimiento de unas metas del tratamiento. Lo tercero son variables que dependen de las metas de tratamiento. Lo cuarto es un análisis de las conductas que se consideran como conductas problema y así sucesivamente hasta llegar también a una valoración de las metas de tratamiento de un paciente. Entonces, esa evaluación conductual focaliza o nos centramos en el interés de la evaluación de la conducta de nuestro paciente. Dicho quizás de otro modo, es lo que el paciente hace. ¿Cuáles son sus conductas no encubiertas, sino conductas manifiestas? Y que en sus inicios de pronto esa evaluación conductual estaba muy asociada al uso de una observación meramente conductual sobre esa conducta que veíamos del paciente, sobre esa manipulación incluso de variables, pero que hoy en día, pues en la actualidad, cuando hablamos de una evaluación conductual, no solamente va a ser una observación directa del paciente, no solamente puede ser también una manipulación de variables cuando es posible, a veces no, sino que también es una observación conductual, la entrevista clínica, que es más que importante, los autorregistros del paciente, las autoobservaciones que hace el paciente y también, por ejemplo, su grupo de apoyo, si tiene grupo de apoyo, y cuestionarios expedidos. Entonces, el foco de la evaluación conductual ya se va a ampliar no solamente a la mera observación de pronto muy subjetiva también del terapeuta, sino que ya ahora hay otras explicaciones para tener una línea base de tratamiento con el paciente. Entonces, ya no solo vemos las conductas que el paciente tiene, conductas manifiestas, sino conductas encubiertas, con los autorregistros, por ejemplo. Entonces, cómo son sus pensamientos, cómo son sus expectativas, su creencia, sus respuestas a nivel incluso psicofisiológico en muchos casos. ¿Cuáles son las estrategias o los métodos de evaluación conductual? Entonces, acá tenemos varios. Primero, la entrevista conductual, una observación conductual, una evaluación cognitiva y una evaluación psicofisiológica que de pronto en muchos casos ha quedado incluso eh, relegada, aunque es muy útil pues, las evaluaciones psicofisiológicas, pero por el costo, por también de pronto que son muy nuevas o muy novedosas, no todos los terapeutas han iniciado a utilizarlo. Acá tenemos una entrevista conductual, entonces allí, desde que el paciente entra, tenemos un contacto con el paciente, siempre vamos a transversalizar la observación del paciente,
Pero acá en esa entrevista conductual semiestructurada, la idea es ofrecer también una explicación inicial de lo que vamos a hacer. Identificar antecedentes, identificar la ocurrencia o la no ocurrencia del problema del paciente, por ejemplo, pues preguntarle, ¿qué ocurrió justo antes de que pasara esta conducta o qué tenías en la cabeza en concreto antes de sentirte de esa manera o antes de actuar de esa manera? Entonces, allí se identifican varias cosas, no solamente en la entrevista conductual, que pues de hecho es parte o secundario del proceso de anamnesis, sino que también se mira la topografía de la conducta, con qué frecuencia, con qué intensidad, cuánta duración tiene, por ejemplo, una conducta. Supongamos que es una conducta de un niño con respecto a una pataleta. Entonces, es cuánto duró la pataleta en cuestión de minutos, en cuestión de segundos o en cuestión de horas. Entonces, observar todo. Los antecedentes de la ocurrencia, la duración o toda la topografía de la conducta, pero también identificar esas consecuencias de la conducta problema. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo usted después? ¿Qué hicieron los demás después? Porque eso también nos va a dar también un componente básico, un componente base para lo que son los reforzadores de la conducta, antes, durante y posterior a la conducta. También los recursos individuales de cada paciente, las fortalezas de cada paciente. Por ejemplo, cómo consiguió controlar el problema de la situación, si lo logró controlar, eh, pues qué conductas quiere conseguir cambiar el paciente. Y siempre al finalizar, resumir y valorar que el entrevistado pueda haber entendido. La fase inicial de la entrevista conductual siempre incluye elementos que son muy comunes a otros tipos de entrevista. Entonces está primero una necesidad también de desarrollar un clima empático, un clima cálido para el paciente, establecer también el objetivo general con el paciente, pues el objetivo general de la entrevista, el para qué de la entrevista, el para qué de toda la información. Sí, una revisión no muy larga de la historia del entrevistado, sobre todo, pero de pronto cuando ya son más adultos, cuando son niños, sí es sumamente importante la de parte del neurodesarrollo y darle también, pues si puede darse el problema de centrarse demasiado en la historia y olvidar que de pronto tenemos la comprensión de la génesis del problema. Entonces, al inicio se puede empezar con preguntas más abiertas, qué ocurrió esta tarde, cómo le fue hoy, y ya después ir concretando con preguntas más cerradas. Bueno, vamos a dejar acá y mañana continuaremos con esta parte e iniciamos con el componente de las técnicas. Recuerden que todas las clases quedan grabadas. Les voy a compartir el enlace donde pueden ver las clases hasta el momento. Se han subido entonces la mayoría para que puedan repasar. Y bueno, voy a aprovechar de una vez. Creo que lo voy a hacer ya. Recuerden que ustedes tienen un un formulario autoevaluativo que es completamente voluntario, es decir, no tiene pues ninguna repercusión a nivel del diplomado, pero que a pesar de que no hay una nota, pues también es como el factor aprendizaje que ustedes van a saber si adquirieron o no. Por acá está entonces el formulario, se los voy a compartir varias veces, aunque es el mismo. Mañana también se los comparto para que lo puedan entonces tener. Es voluntario, pero que al ser voluntario y o no ser obligatorio, pues no quiere decir que no sea importante. Entonces, la idea es que lo lean bien, son preguntas que ya hemos visto, preguntas muy acordes al tema de lo que es la terapia cognitivo-conductual, centrado en métodos, centrado también en técnicas de intervención. Mi sugerencia es cuál?
que esperen un tiempo de pronto prudente, si no es mañana, ya tarde o incluso el miércoles que fue o que es el día de finalización del diplomado para que lo puedan desarrollar y puedan tener también pues un mayor puntaje. Ese día, que es el último día de nuestro diplomado, nosotros vamos a revisarlo, vamos a mirar qué errores tienen, si tienen errores o si no tienen errores, pues pasar de largo, igual siempre hacer como un recuerdo. Les voy a pasar el, eh, el enlace de lo que hemos visto hoy, pues de lo que hemos visto hasta hoy. Esto que les voy a enviar es la primera clase, pero cuando ustedes lo despliegan, están todas las otras. Pues está la playlist de todo lo otro que ya hemos visto. Bueno, espero que descansen mucho, que estén muy bien y nos veremos entonces nuevamente mañana a la misma hora. Descansen, nos vemos. Chao.